¿Te has dado cuenta de que hay muchísimos fondos que dicen seguir al S&P 500? Vas a cualquier plataforma de inversión o hablas con alguien que invierte y de repente aparecen un montón de nombres. iShares, Vanguard, Amundi, SPDR, todos dicen hacer lo mismo, seguir el S&P 500. Entonces, ¿por qué hay tantos? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos si todos siguen el mismo índice? Hoy te lo explico paso a paso, de forma sencilla, para que lo entiendas, aunque estés empezando en el mundo de las inversiones. ¿Por qué hay tantos fondos que siguen al S&P 500? La razón es sencilla, porque hay mucha demanda. El S&P 500 es uno de los índices más conocidos y confiables del mundo. Invertir en él significa diversificar tu dinero entre 500 empresas sólidas y eso es una inversión bastante equilibrada para el largo plazo. Como mucha gente quiere invertir ahí, muchas gestoras o empresas financieras lanzan sus propios fondos que imitan ese índice. Es como si muchas marcas hicieran su propia versión de una misma receta popular. Todos ofrecen lo mismo, pero con algunas diferencias en ingredientes, calidad o precio. Ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias importantes que deberías tener en cuenta antes de elegir uno de estos fondos. 1. Las comisiones o gastos de gestión. Esto es clave. Aunque todos estos fondos sigan al mismo índice, no todos cobran lo mismo por hacerlo. Cada fondo tiene lo que se llama un TER, que significa Total Expense Ratio, o ratio de gastos totales. Es un porcentaje que te cobran al año por gestionarte ese dinero. Puede parecer muy poco. Por ejemplo, un fondo puede cobrarte un 0,03% al año. Otro puede cobrarte 0,15% al año. ¿Poca diferencia? Pues no. A lo largo de 10, 20 o 30 años, esa pequeña diferencia puede terminar quitándote miles de euros en comisiones. Por eso, cuanto más bajo sea ese gasto, mejor para ti. 2. El tipo de fondo. ETF o fondo indexado tradicional. El ETF es un fondo que se compra y se vende como si fuera una acción. Tiene un precio que cambia durante el día y lo puedes comprar en tiempo real desde tu broker. El fondo indexado funciona de forma algo diferente. No tiene un precio que cambia durante el día, sino que se valora una vez al día. No lo compras como una acción, sino que envías una orden y al final del día te dicen a qué precio se ejecutó. Ambos formatos pueden seguir el S&P 500, pero tienen diferencias que pueden afectarte dependiendo de cómo inviertas. Los ETF suelen tener comisiones más bajas y te permiten comprar y vender en el momento, y eso es una gran ventaja. Los fondos indexados te permiten hacer aportaciones automáticas más fácilmente y tienen ciertas ventajas fiscales, como que se pueden traspasar a otro fondo sin tributar, al contrario que el ETF, que para cambiar a otro tendrías que vender, tributar y comprar el ETF nuevo. Como veis, cada uno tiene sus pros y sus contras. La tercera diferencia importante en estos fondos es cómo replican al índice. En primer lugar, tenemos la réplica física total, la más simple y la que más recomiendo. Este tipo de fondo compra directamente todas las acciones reales de las 500 empresas del S&P 500 en la proporción exacta en la que están dentro del índice. Es decir, si Apple representa, por ejemplo, un 7% del índice, el fondo compra suficientes acciones de Apple para que ese 7% también esté en tu fondo. Lo mismo con Microsoft, Amazon, Google, McDonald's, etc. Pongo un ejemplo simple. Imagina que el índice tiene un 60% de empresas tecnológicas, un 20% de empresas de salud y 20% de consumo. Pues el fondo compra exactamente esas acciones en esos porcentajes. Este método es el más fiel. Tu dinero está realmente invertido en esas empresas, no hay trucos, es claro, directo y muy transparente. Luego está la réplica parcial, también llamada sampling o muestreo. Aquí el fondo no compra las 500 empresas, sino que selecciona una parte de ellas, una especie de muestra representativa, para imitar el comportamiento del índice. Es como si en lugar de hacer una ensalada con todos los ingredientes posibles, eligiera solo los más importantes para que se parezca al sabor final. Funciona, pero no es igual de exacto. Otro ejemplo sencillo. Supongamos que de las 500 empresas, 50 de ellas representan el 80% del valor total del índice, porque son las más grandes. El fondo compra esas 50 y con eso logra un comportamiento muy parecido al índice. Este método se usa más en fondos pequeños o en países donde es complicado acceder a todas las acciones de Estados Unidos. El tercer tipo de fondo es el de réplica sintética, la más compleja de explicar. Vamos a ver. Un fondo con réplica sintética no compra las acciones reales del S&P 500. En lugar de eso, hace un contrato con un banco u otra entidad financiera que le promete darle el mismo rendimiento que el índice, usando productos financieros llamados derivados. Es decir, el fondo no tiene acciones de Apple, ni de Microsoft, ni de Amazon, pero se comporta como si las tuviera, porque ha hecho un acuerdo que le asegura recibir el mismo resultado que tendría si invirtiera en esas empresas. Sería algo así como esto.
El fondo de réplica sintética va a un banco y le dice: oye, hagamos un trato. Yo te doy este dinero y tú me prometes darme exactamente el mismo rendimiento que da el SP500. El banco acepta y tú firmas un contrato que dice: si el SP500 sube un 10%, el banco te da ese 10%. Si baja un 5%, tú pierdes ese 5%. Pero en realidad, ni tú ni el banco comprasteis acciones del SP500. El banco puede estar invirtiendo tu dinero en otras cosas, en bonos, en acciones europeas, lo que sea, pero se compromete a darte el mismo resultado que el índice. Entonces, de todos estos fondos, ¿cuál sería el mejor? Lo ideal, especialmente si estás empezando, es elegir un fondo con réplica física total. Es más fácil de entender, más seguro, más transparente y suele dar resultados muy fieles y aproximados al SP500. Antes de invertir, puedes mirar en la ficha del fondo qué tipo de réplica usa. Si ves que pone réplica física o full replication, es buena señal. La cuarta diferencia entre los tipos de fondo es la divisa en la que está el fondo. Esto es algo que muchos pasan por alto. Aunque el SP500 esté en dólares, algunos fondos se ofrecen en otras monedas como euros, libras o incluso tu moneda local. Y esto afecta a tu inversión. Por ejemplo, si eliges un fondo en euros, pero el índice está en dólares, hay algo que se llama riesgo de tipo de cambio. Si el dólar sube respecto al euro, ganas más. Pero si el dólar baja, podrías perder dinero aunque el índice haya subido. Algunos fondos ofrecen una opción cubierta, digamos, llamada hedged, que elimina ese riesgo de divisas, aunque eso también tiene un coste. Así que es importante que sepas en qué moneda inviertes y si quieres o no cubrir ese riesgo. La quinta diferencia entre todos estos tipos de fondos es la distribución de dividendos. Cuando inviertes en un fondo del SP500, algunas empresas que forman el índice pagan dividendos. Y los fondos hacen dos cosas con esos dividendos. Una, si es un fondo de acumulación, ACC, reinvierte los dividendos automáticamente. Esto hace crecer tu inversión más rápido, gracias al interés compuesto. Luego están los fondos de distribución, DIST. Te pagan esos dividendos normalmente cada trimestre o cada año. Mi consejo, si no necesitas ese dinero ahora y estás invirtiendo para el largo plazo, lo mejor suele ser elegir un fondo de acumulación. La sexta diferencia entre estos fondos es la gestora o proveedor del fondo, es decir, el nombre de quien lo gestiona. No es lo mismo que un fondo sea de Vanguard, eShares de BlackRock, Amundi, SPDR de State Street. Todas son empresas grandes y confiables, pero pueden ofrecer condiciones distintas. Algunos tienen comisiones más bajas, otros tienen mayor liquidez, es decir, que es más fácil comprar y vender. Algunos están disponibles en más plataformas de inversión. A veces la diferencia no es enorme, pero si puedes elegir uno que te cobre menos y funcione igual de bien, mejor para ti. Entonces, ¿cuál deberías elegir? Bueno, no hay una única respuesta. Depende de tus objetivos, del país donde vivas, de cuánto inviertas y de cómo quieras hacerlo. Pero aquí van algunos consejos finales para ayudarte a elegir. Busca el TER más bajo posible. Elige fondos con réplica física total. Si vas a largo plazo, mejor uno de acumulación. Asegúrate de entender en qué moneda estás invirtiendo. Elige un proveedor confiable y una plataforma que te dé acceso fácil y barato a ese fondo. Yo personalmente uso MyInvestor y no es un vídeo patrocinado. Y si quieres ver cómo me ha ido en mis primeros 3 años de inversión y en qué fondo del SP500 he invertido, te lo cuento en este vídeo.